Hola, bienvenidos una vez más a Namás Terapias. Hoy quiero tocar un tema que realmente es de actualidad en diferentes partes del mundo, en donde parece que se ha naturalizado, en donde es una continuidad y en todos los niveles socioeconómicos. Y voy a hablar de violencia de géneros, porque en realidad la violencia está tanto hacia la mujer como hacia el hombre. Ahora bien, al hombre le cuesta mucho más denunciar, por machismo inclusive, trata de evitarlo, salvo que sea un caso muy exagerado, o bien demasiado contundente, o donde hasta la vida estuvo en juego. Las características más notables que se pueden dar a nivel mundial, cada uno en su país lo vivirá a su manera, es la violencia de género hacia la mujer. Pero vamos a separar los tantos. Ustedes saben que yo no soy psicólogo, pero sí tengo pacientes y vivo y escucho y veo y analizo como te pasa a vos. ¿La violencia es solamente física? ¿La violencia de géneros realmente es solamente física? La gran mayoría de los ejemplos que se traducen en denuncias que terminan en un juzgado con el agresor detenido, preso, etcétera, etcétera, se trata de violencia física. Pero hay otra violencia en la cual el hombre también la recibe, que es la violencia psicológica. Y cuando hablo de violencia psicológica, me refiero a un abanico de características de este tipo de violencia. La manipulación es una forma de violentar. La somatización que puede tener una persona después de sentirse manipulada es como que se siente agredida, ¿no es cierto? Pero además hay otro tipo de violencias psicológicas. Las amenazas sutiles, por cierto, directas por otro, las formas de proceder, las formas de contestar, las formas de hablar. El grito es violencia, el silencio también es violencia. Y esto se da en todos los órdenes. En el orden familiar, en el orden profesional, en la actividad laboral, en la sociedad o en las sociedades en general. ¿Cómo se resuelve un problema, por ejemplo, de que en una comunidad determinada un adolescente lleva un arma y mata a compañeros de escuela de la universidad, como ocurre en tantos lugares de algunos países del mundo? ¿Cómo se entiende la violencia de los golpeadores de mujeres, violadores y hasta asesinos? ¿Qué es lo que lleva a esto? ¿Qué degradación tan grande hay en la raza humana para llegar a esto? ¿Cuál es la génesis de esta problemática? ¿La impotencia? ¿La soberbia? ¿El machismo? En el caso del hombre hacia la mujer o hacia los niños, o bien sed de venganza, ira, enojo, frustración, etcétera, etcétera. No voy a profundizar este tema, repito, porque vos sabés que no soy psicólogo, pero llevaría mucho tiempo profundizar esto. La única realidad es que la persona que recibe la violencia queda marcada para toda la vida, cualquiera que sea y a cualquier edad. Yo tengo casos concretos de mujeres violadas de chica por familiares, que obviamente algunas pudieron superarlo y la gran mayoría no pudieron. Y terminan una vida frustrada, hasta como esposas, como parejas. Y como no superaron lo anterior, repiten la historia. Y la pareja, el marido o el amigo es violento.
y las violentan. Al hombre le pasa lo mismo. También hay mujeres manipuladoras. Y el hombre a veces por amor, igual que la mujer, no se da cuenta, sigue, persiste. La infidelidad es una forma de violencia, sutil, por cierto, pero es una forma de violencia. Las agresiones que a veces surgen de una discusión, que se tenían guardadas como de alguna manera la tierra debajo de la alfombra, también es violento, también es violencia. Ahora bien, es menester, sin lugar a dudas, tomar el toro por las astas y decir: hasta acá llegué, hasta acá llegaste, basta de violencia y algo tengo que hacer. La gran mayoría de las personas en el mundo, obviamente, las mujeres sobre todo, intentan denunciar. En algunos países parecería que fuera una broma la denuncia de una mujer. Hoy por hoy está cambiando bastante. Pero inclusive en países con otras culturas, donde el machismo es preponderante, las mujeres no denuncian porque no le toman la declaración. Y esto es muy triste porque habla de fanatismo, de un machismo exacerbado, en donde es violento y que de alguna manera no le da espacio a la mujer para que pueda defenderse. Pero claro, la violencia también está en los niños. El hambre es una forma de violencia hacia los niños. La indiferencia hacia los niños en cualquier parte del mundo también es una forma de violencia. Pero además, este tipo de violencia, en donde la indiferencia gana terreno, no se denuncia, salvo algunas que otras organizaciones donde defienden a los niños o defienden a los enfermos. Y este es otro tema urticante. La indiferencia ante los enfermos, la indiferencia por cuestiones económicas inclusive de instituciones sanitarias, hospitalarias, en donde en realidad el paciente termina siendo un número, una historia clínica, porque el negocio está primero. Y esto nadie lo puede negar, porque se nota en mi país, en Argentina, y también se nota en otra parte del mundo. Eso también es violencia. El abandono de personas es violencia. El maltrato hacia los mayores es violencia. Vos fijate todo lo que podemos seguir hablando de violencia de géneros, pero violencia de humano a otro humano. No importa el sexo, es violencia. Y la violencia lo único que trae es frustración, desilusión, desesperanza de la persona que recibe la violencia, o bien venganza. ¿Y cuántos casos habrás escuchado que por venganza de haber sido golpeada, una mujer mató a su pareja, a su marido? ¿Cuántas veces habrás escuchado que porque un hombre fue a la cárcel, por la cantidad de años que sea, y salió porque le correspondía la libertad, terminó matando a la mujer que lo denunció en su momento y lo llevó a la cárcel a través de la justicia? ¿Cuántos casos tenés? ¿Cuántos casos escuchamos en el mundo? Y podemos hablar cientos de temas más referidos a la violencia. Y hoy quise tocar este tema. ¿Y sabés por qué? Porque cada vez la raza humana estamos más rodeados de violentos, de violencia, de toda esta violencia que yo te menciono, más la que pueda surgir, más la que te imagines vos, más la que conozcas vos, o bien la que hayas vivido vos. ¿Se resuelve la violencia? ¿Se puede parar la violencia? Voy a ser muy duro. Yo tengo la sensación, y es una opinión particular, que la violencia no se para más, porque hay intereses creados inclusive para algunas organizaciones donde la violencia es
un arma para defenderse, un arma para conseguir otro tipo de resultados. Yo creo que para que la violencia en esta raza humana se termine, tiene que terminar esta raza humana. Es un concepto que yo tengo por convicción. Alguna vez esta raza humana se va a terminar para que venga una raza humana bastante más profunda, espiritual, crecida, madura en otros aspectos. Pero insisto, es una opinión personal. La realidad es que la violencia de géneros existe, se agiganta en algunos lugares. En algunos lugares pueden hasta dominarla, pero en realidad se hace cada vez más inmanejable. De cómo seas vos con los demás, encontrarás respuestas de violencia o de cordialidad, porque ahí está el secreto. La violencia genera violencia, por eso no se termina nunca. Cada uno tendrá el concepto de lo que significa violencia. Cada uno sabrá qué es lo que duele, qué es lo que molesta. Cada uno sabrá, vos sabrás por qué sos violento, violenta, o por qué fuiste violentada o violentado. Y sacarás las conclusiones. Gracias por estar ahí. Gracias. Es un tema que da para mucho más. Pero hoy quise tocarlo. A ver si el próximo año o el año 2025 algo empieza a cambiar en la humanidad para que los violentos por lo menos disminuyan un poco más y comprendan que no vamos a ninguna parte de esa manera. La historia lo dice y la cotidianidad mundial también lo dice. Gracias una vez más por estar ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima con otro tema aquí en Namás Terapias. Namaste.